Vemos que la carta a los Colosenses está dividida en dos. La primera parte, lo que vimos es el fundamento de la vida crística, y la segunda parte, desde el capítulo 3 y 4, vemos la manifestación de la vida crística. Y ahí estamos. Ahí estamos. Cuando hablamos de vida crística, hablamos de la expresión de la vida de Cristo a través de nosotros. La semana pasada comenzamos con un estudio que habla de las vestiduras. Hicimos una introducción explicando qué eran las vestiduras en la Escritura, que representaban básicamente, lo sintetizo así, representan las obras de justicia, la justicia básicamente del hombre. Nosotros sabemos que las vestiduras que portamos no nos pertenecen a nosotros hoy, sino que son las vestiduras de Cristo. Por lo tanto, el título del pensamiento, tanto de la semana pasada como de esta, es Vestidos de Cristo. Vestidos de Cristo. Cristo es nuestra realidad esencial, nuestra realidad espiritual, nuestra realidad eterna. De cualquiera de los tres enunciados, esencial, espiritual y eterna, son coincidentes y aplicables a Cristo en y desde nosotros. Bien, vimos que el bosquejo del capítulo 3, en donde estamos, donde dice que Cristo es nuestra vida, esa es la declaración máxima del capítulo, Cristo es nuestra vida, que nuestra vida está escondida en Cristo, ¿sí? Y la calidad de vida que Dios tiene para nosotros, la vida Zoe, la calidad de vida que Él tiene para nosotros, esa vida de Dios, esa vida crística, esa expresión del Cristo en el que somos y existimos de manera operativa, ¿sí? Tenemos del verso 1 al 4 en el capítulo 3 la manifestación de Cristo en nuestra vida. Si puedes haber resucitado con Cristo, poned la vista en las cosas superiores. Del verso 5 al 11 vimos el vestido en un enunciado negativo y dijimos lo terrenal afuera, ¿no? Lo terrenal, temporal, afuera. Pero hoy vamos a ver el enunciado desde el punto de vista positivo. Así que, miren, lo superior adentro. Lo superior adentro, lo terrenal, temporal, afuera, lo superior adentro. El mejor intercambio que podemos hacer. Diga las cosas en su lugar. Lo superior adentro. Y la semana que viene vamos a ver la recompensa del perfeccionamiento. Lo superior adentro. Colosenses capítulo 3 del verso 12 en adelante. Hoy vamos a darnos decimos nosotros cuando comemos mucho, una panzada de principios de espiritualidad, de eternidad, de reino presente, extraordinario. ¿Por qué tengo que aclarar esto de reino presente? Porque la verdad es que en la iglesia hay muchas posturas acerca del reino y no todo lo que se habla del reino tiene que ver con el reino propiamente dicho de acuerdo al diseño de la escritura. Muchas cosas de las que hoy se hablan del reino tienen que ver con la aplicación en otra época, pero cuando hablamos de reino, del reino eterno, hablamos de la vida del rey, porque Cristo es el rey y el reino, ambas cosas. Si estamos en Cristo, estamos en el reino. Hoy disfrutamos del reino de Dios, disfrutamos del Cristo que es. ¿Por qué? Porque el rey y el reino son indivisibles, no se pueden separar. El reino con otro rey, el reino con otro rey, no es este reino eterno. Este reino es a causa del carácter del rey, de Cristo. Colosenses capítulo 3, verso 12 en adelante. Entonces hablamos del reino presente, hablamos de la vida del rey a través, en y a través de nosotros. Amén. Colosenses capítulo 3, verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios
gobierne en vuestros corazones a lo que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta es la palabra que con la ayuda del Espíritu de Dios vamos a desarrollar para utilidad, provecho y edificación de nuestras almas. Miren, lo que vamos a ver en el texto tiene que ver con hacer operativa la plenitud de Dios. Plenitud operativa es la expresión de la vida crística en y desde nosotros. Eso es plenitud operativa. Plenitud operativa es el propósito de Dios para el hombre totalmente redimido, que vive de este lado de la eternidad, con revelación y conocimiento de Cristo y su reino, y que ejerce sacerdocio y gobierno sobre la tierra. No tan solo estamos para congregarnos y esto es la propuesta básicamente de un segmento muy amplio, ¿sí? Pero con no demasiada luz. Mira, hermano, lo que nosotros estamos puestos en la tierra es para ejercer gobierno, que el tiempo que estamos juntos sea un tiempo de calidad y no de entretenimiento. La Iglesia ha sido una especialista en el entretenimiento, en lo atractivo del pasatiempo, pero nosotros no estamos para pasar el tiempo. Tiempo es vida y nuestra vida es un lapso de eternidad para manifestar el propósito de Dios, el Cristo en el que somos, para ejercer autoridad y gobierno sobre la tierra. Entonces, ¿para qué estamos en este mundo y de este lado de la eternidad? Y con la revelación y el conocimiento que estamos portando y que se nos está amaneciendo por el Espíritu de Dios. Bueno, esta va a ser nuestra aplicación de hoy, pero básicamente estamos para crecer en responsabilidad y asumir quién somos para esta creación. Dice Romanos capítulo 8 que la creación gime. Todo lo ordenado por Dios de este lado de la eternidad. La creación gime por la manifestación gloriosa de los hijos, para que la vida del Hijo de Dios, del Rey de todos, se manifieste a través de nuestra vida y nosotros ejerzamos con responsabilidad absoluta, autoridad y gobierno de este lado de la eternidad. Mi hermano, vestíos, dice la Escritura. Entonces, plenitud operativa es la expresión de la vida crística, la vida de Cristo en y a través de nosotros. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se hace? Por favor, entienda esta palabra o anótela por ahí y medítela durante esta semana. Asumiendo. ¿Asumiendo qué? Asumiendo la realidad del Espíritu. ¿Y de dónde yo puedo extraer las verdades de la realidad del Espíritu? Bueno, en el cómo se hace operativa esa plenitud que está disponible, esa completitud que está disponible en nuestro espíritu. Bueno, hoy vamos a ver 3 tramos de manifestación de Cristo en nuestra vida. 3 tramos de manifestación de Cristo en nuestra vida. El primer tramo de manifestación de Cristo en nuestra vida, para hacer operativa la plenitud que está dispuesta en nuestro espíritu, tiene que ver con las virtudes, las excelencias. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa palabra virtud es traducida más correctamente del griego excelencias, las excelencias de Cristo. ¿Cuándo se te ven las excelencias de Cristo? ¿Cuándo se me ven las excelencias de Cristo? Las virtudes del carácter, de la imagen del Cristo en el que somos
y existimos y está disponible desde nuestro espíritu. Vestidos. Por eso nuestra vestidura, nuestra justicia no es la nuestra, es la de Cristo. Es nuestra porque Él nos hizo propietarios de esas vestiduras, ¿sí? Vestidos, que externamente se exteriorice, que se exteriorice el carácter del Cristo que es nuestra verdadera esencia. La palabra vestidos la vimos la semana pasada, lo repito porque por ahí hay algunos que siguen el estudio y no estuvieron, es la palabra enduo, que viene de en o interior, significa interior, ¿sí? Y duno, poner o llegar. En un sentido gráfico, la figura dice hundir el vestido. Hundamos el vestido en nosotros. Calcémoslo como para no sacarlo. ¿Vestidos de qué? El vestido es la parte que se ve, lo exterior. ¿Vestidos de qué? Vestidos del carácter. Vestidos del carácter de Cristo, de la imagen del Cristo. Hay dos palabras en el idioma griego en la Biblia para imagen. Una es la palabra eikon, de donde viene la expresión ícono, ilustración, imagen, ¿sí? Y la segunda es la palabra carácter con K, justamente, cuando hablamos de lo interno que se manifiesta en obras, en obras. Estoy en el Padre, dice Jesús en un momento. Y si no me creéis, creedme por mis obras, ¿sí? Y mis palabras, exhibiendo el carácter del Padre. Nosotros hoy, exhibiendo el carácter del Hijo, que es la experiencia humana de la divinidad, que está a nuestro alcance, por Cristo en nosotros. ¿Qué es el Hijo? El Hijo, Cristo, es la experiencia humana de la divinidad. Entonces, vestidos. ¿De qué nos tenemos que vestir? ¿De qué tenemos que calzar? Como santos. Por favor, tanto nos ha dicho la religión. Acuérdense que todo el enunciado es un enunciado positivo. La semana pasada vimos un enunciado negativo acerca del vestido, ¿sí? Había que despojarse y dijimos lo terrenal, lo temporal afuera, pero ahora decimos lo superior, lo eterno, lo esencial, lo espiritual, adentro. Y dice santos. Entonces empezamos a darle forma, imagen, carácter, que brota desde nuestro espíritu. Diga, soy santo, basta. Tanto tiempo escuchamos, somos pecadores, ni pecadores arrepentidos, ni pecadores arrepentidos, ni pecadores perdonados, somos santos. Somos santos. Somos santos. Y el concepto de santidad, ahí es la palabra agios, agios, sería como, hagios es como se pronunciaría, agios, significa sagrado, físicamente puros, moralmente sin culpa, ceremonialmente consagrados. Somos santos, mis hermanos. Miren, había un concepto que fue evolucionando en los pactos, hasta que Jesús trajo gran luz acerca de lo que era santidad. En el Antiguo Testamento, santidad, nosotros lo podíamos definir como apartado del pecado, guardado, reservado del pecado, ¿sí? Algo aparte del pecado. Pero este era un enunciado negativo. Santidad venía a ser guardarse de, abstenerse de, ponerse aparte. Por eso, el concepto que era importante, que era verdad, corría el riesgo de una deformación. Los religiosos del tiempo de Jesús, que habían vaciado de contenido la ley, ¿sí?
habían optado por la letra y despreciado el espíritu de la ley, juzgaron a Jesús, como juzgaron a Juan el Bautista, elementos santos, hombres total y absolutamente santos. ¿Qué decían de ellos? Jesús les decía, vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, porque tenía esa conceptualidad de abstenerse de, ¿sí? Y ustedes le decían, demonio tiene, porque no estaba de acuerdo a sus cánones, sus enseñanzas, sus dogmas. Pero viene el Hijo del Hombre, Jesús, viene el Hijo del Hombre que come y bebe con publicanos y pecadores y ustedes dicen demonio tiene. O sea, pónganse de acuerdo, muchachos, a los religiosos les decía, porque la conceptualidad de santidad se había oxidado, era abstenerse de. Sin embargo, Jesús, comiendo con publicanos y pecadores, como dice la Escritura, en aquel tiempo, en los tiempos del Cristo, en los días de su carne, ponía de manifiesto que traía un nuevo entendimiento de santidad superior, más claro que el anterior, que era total, ser santo era totalmente dedicado al propósito divino. Entonces, ¿qué es santidad para nosotros? Santidad es estar totalmente dedicado al propósito. Cuando vos estás enfocado en hacer operativa tu plenitud, total y absolutamente te brota santidad. Aquello es especial, es un tesoro guardado, apartado, consagrado, dedicado, de acuerdo al modelo de Jesús, al nivel de santidad que Jesús traía. Entonces, santos viene a ser, bajo la revelación progresiva, la luz que Jesús nos dejó, total y completamente dedicado al propósito. Estamos dedicados al propósito cuando perseveramos en hacer operativa la plenitud, la esencialidad, la espiritualidad en que somos y existimos. Diga, soy santo, honrate, respetate, sé fiel a tus convicciones, fiel a tus convicciones, no negocies tus convicciones. Porque hay un poco de luz en la iglesia, esto es una opinión mía, podemos compartirla o no, hay un poco de luz sobre la plenitud en la iglesia hoy. ¿Por qué se hace tan difícil que el mensaje sea claro y se abra paso? Porque aquellos que están de alguna manera recibiendo las primeras luces, de alguna manera le está pesando el costo que tiene que ver con ser claros con esta verdad. Ser claro con esta verdad. Tal vez el deshacer de algunas relaciones, el rechazo de alguna denominación, iglesias, puedo contar mi experiencia, multitudinarias. Quiero contarles, mi hermano, cuando comenzamos a predicar el mensaje esencial, esto es antipopular lo que voy a decir, no obstante, es la verdad y tengo que hacerle honor a la verdad. En la congregación que ministrábamos habrán congregado 400, 500 hermanos que no entendían plenitud, de los cuales habrán quedado unos 50. Y hoy ese núcleo está insertado en la sociedad operando plenitud. Mi hermano, no negocies por cuestiones terrenales y temporales lo que es de verdad eterna. Y hoy tenemos la gracia de tocar corazones en otros lugares que están ordenados, recibiendo esta luz y listos para completarla, mi querido hermano, con lo que de Cristo se va revelando en la vida de ellos.
Este tiene que ser nuestro siguiente paso. A esto se deben mis contactos con ustedes en diferentes lugares por ahora de Latinoamérica. Bien, santos y amados, un conflicto que encontramos tradicionalmente en nuestros grupos son personas cuya autoestima o valoración de sí mismos es bien escaso. Cuando vos no tenés una imagen resuelta de quién sos, hay algunas cuestiones que prueban tu corazón. Cuando comenzás a administrar misterios de reino y se te comienzan a entregar determinados niveles de autoridad, una persona que no sabe quién es suele marearse y hacer mal uso de la autoridad. En el reino, autoridad es servicio. Autoridad no es altura. En el reino, autoridad es servicio, es cimiento en el edificio, no altura. Y administrar misterios del reino sin un carácter apropiado revela inmediatamente la carnalidad de nuestra alma, las debilidades de nuestra alma. Por eso nosotros tenemos que saber resolver que la imagen que portamos de nosotros mismos no es ni nuestra experiencia, no proviene de nuestra experiencia, no proviene de nuestra formación familiar, no proviene del dogma religioso, no proviene de la opinión de los de afuera acerca de mí mismo, sino que proviene total y exactamente de mi esencia y naturaleza otorgada por Dios. En otras palabras, proviene de quien yo soy para Dios. Diga amados. Y si hay un lugar en donde hemos sido completados en el amor, es en la conciencia de aquel que es en nosotros y a través de nosotros. Amados. Jeremías 31:3. Mis hermanos, texto que compartíamos hace una semana ahí con Juan y con Gladimar, 31:3 de Jeremías, dice así: con amor Jehová se manifestó a mí ya a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mis hermanos, manifestación de eternidad, por lo tanto perteneciente al pacto eterno, pacto vigente, pacto que nos abrazó y nos transformó. Amados, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hemos sido completados en el amor de Dios, de tal manera que nada nos falta, mucho menos amor. ¿Por qué nosotros podemos amar? Y esto va a tener que ver con algo muy importante que vamos a ver hoy. ¿Por qué podemos amar y a qué nivel amar? A nivel de aquel que nos llenó de amor. ¿Para qué nos llenó de amor? ¿Para qué nos llenó de aceptación? Nos llenó de amor y de aceptación para que así nos conduzcamos en la vida. Mi hermano, la corte a la que pertenecemos, el reino presente, la corte en la que somos reyes, sacerdotes, embajadores, hijos, heraldos, la corte a la que pertenecemos es de tan alta nobleza y dignidad que nosotros necesitamos nutrirnos de todas estas cosas de nuestro espíritu para poder manifestarlas. Diga, amados, de entrañable misericordia. Observe usted el carácter del Cristo en el que somos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia.
¿De dónde proviene todo esto? Esto proviene de nuestro interior. Ahí la expresión entrañable tiene que ver con, bueno, nuestra tripa, nuestras entrañas, de lo profundo. ¿Vieron ahí? Cuando pasamos nervios, cuando nos emocionamos profundamente, es como que se conmueven nuestras entrañas. Bueno, ¿por qué? Porque básicamente se creía en la antigüedad, y la verdad que es una de las zonas que más repercute nuestras emociones, que uno sentía, nosotros decimos con el corazón, los antiguos decían con los intestinos, perdón la figura, pero es muy gráfica. Figurativamente, por eso usa la expresión entrañable, profunda, misericordia, compasión, cariño, entraña, amor entrañable. Amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de un nivel y carácter moral superlativo, alto. La expresión en griego es chrestotes, que es utilidad, excelencia moral, en carácter y presencia. Mi hermano, sos una persona valiosa y el otro no puede pasarnos desapercibido, porque hay una benignidad, hay una nobleza, hay una bondad cargada en el carácter. De ahí brota el valor, la utilidad, la excelencia moral de nuestra vida, del carácter de Cristo. Así somos, así vivimos y así expresamos y hacemos operativa la plenitud de Dios en nosotros. Benignidad. Un joven un joven le preguntó, ¿cómo puedo hacer para guardar los mandamientos? Maestro bueno, le dijo a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Bueno, hay uno solo, Dios. Porque bondad, benignidad es el carácter de Dios en y a través de nosotros. Diga conmigo, soy una persona benigna. No hay oscuridad, no hay tinieblas, no hay maldad ni perversión. Seamos sagaces. Esto no significa que usemos de perversión. Entrañable misericordia, benignidad, de humildad. Bueno, a la humildad le vamos a dedicar todo el capítulo 2 de Filipenses, pero una pequeña luz acá. La expresión tapeino frumi, tapeino frosumi, perdón, viene de dos palabras, esa es la palabra griega, viene de dos palabras. La primera, tapeino, que significa humilde, y la segunda, frao, que significa reinar o gobernar. Reinar o gobernar. El compuesto humildad, ya lo vamos a estudiar en Filipenses capítulo 2, pero un anticipo, porque está mencionado en este texto. Dice con humildad. Humildad es el extracto, el resumen, la síntesis del carácter de Cristo. Mi hermano, toda manifestación de humildad correcta, no humildad de acuerdo a la deformación del término en el castellano. Humildad no tiene nada que ver con pobreza o insuficiencia económica. Humildad no tiene nada que ver con una persona que tiene un alto o un bajo perfil. No tiene nada que ver con eso. Jesús tenía un altísimo perfil y era el más humilde. Humildad tiene que ver con el gobierno de mi carácter. No ver al otro, según Filipenses capítulo 2, verso 3, no vernos a nosotros como superiores a los otros, ni
vernos, según Romanos capítulo 12, como inferiores, sino vernos a nosotros mismos con equilibrio, con gobierno, con gobierno. De ahí humildad, decimos, es la síntesis del carácter de Cristo, el resumen, la esencia del carácter de Cristo. Humildad. Cuando lleguemos al capítulo 2 de Filipenses, todo Filipenses 2 nos define qué es humildad. Va a ser extraordinario. Seguimos. Dice, de humildad, de mansedumbre. Humildad y mansedumbre en la Escritura van juntos. Ya desde Mateo capítulo 11, cuando Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis reposo para vuestras almas. Porque ligero es mi yugo porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Aprended de mí que soy carácter, soy esencia, soy manso y humilde. Mansedumbre y humildad van juntos. Ya desde Números capítulo 12, cuando dice de Moisés, y Moisés era el hombre más manso de la tierra, cuando anteriormente había sido una persona definido por los que lo veían y sus acciones como un violento, que era capaz de ajusticiar, matar a alguien por el trato injusto que hacía de su pueblo. Mansedumbre. La expresión mansedumbre, praus, viene de praus, manso, apacible, con dulzura, apacibilidad, humildad, mansedumbre. El carácter de Cristo, el carácter de un maestro de verdadera espiritualidad. No tiene que ver con temperamento, tiene que ver con carácter. Hay momentos y momentos. Hay momentos donde tal vez hay espacio para un determinado nivel de firmeza y de postura, pero hay momentos que sepamos, no solo es importante lo que decimos, sino también cómo lo decimos. Me siento como Moisés. Dios ha ido limándome mis asperezas. En este sentido me siento como Moisés, limándome mis asperezas. Trajiste a mi mente un texto del Salmo 45, el carácter del rey. Cuando hablando de Jesús, dice, hablando de esa mansedumbre, esa dulzura que brotaba de sus labios, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, su gracia se derramó sobre tus labios. ¿Sí? Mansedumbre, no solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos. ¿Cómo lo decimos? Paciencia. Uf, rasgo de carácter si los hay. Macrosumias. Longanimidad, largura de ánimo. Hay dos palabras para paciencia en la Biblia, una es macrotumias o macrosumias y la segunda es hupomone. Hupomone es colocar una carga pesada sobre alguien. Macrosumia es la capacidad de llevar esa carga durante mucho tiempo. Carácter. Mi hermano, las cosas en la vida van a venir y las vamos a tener que aprender a llevar y a resolver y aportar. Longanimidad. Mi hermano, cuando ministremos esto que estamos recibiendo, sabiendo que ministramos una generación. Los resultados inmediatos, no busquemos resultados inmediatos, son excitantes los resultados inmediatos, pero recordemos que edificamos a largo plazo, trayendo lo eterno a lo temporal. Sin pausa, pero dándole espacio al fruto, mi hermano.
paciencia, paciencia, aguante, longanimidad, clemencia. Jesús conocía de estas cosas. Edificó con pescadores, con hombres de negocios, con doctores, con abogados. Pablo Cristo edificó su iglesia con doctores, con todas las personas de su sociedad, ¿no? Con todas las personas de su sociedad que tenían una clave y estaban dispuestos. Estaban solo una clave, dispuestos. Estaban llenísimos, repletos de mañas, como lo podemos estar nosotros, hermano. Pero había una clave en ello, estaban dispuestos. Conectemos con la gente dispuesta, no importa dónde está, en qué lugar del continente está. Es en este tiempo y es ahora, y más allá del continente también. Es en este tiempo y es ahora para edificar al Cristo naciente, para dejarle a esta generación una expresión de espiritualidad. Me gustaría decir de iglesia, pero está muy duro esto. Una expresión de espiritualidad más clara en orden con las verdades del reino de Dios. Soportando, dice, soportándoos unos a otros. Estas dos expresiones, soportándoos y por otro lado unos a otros, vamos a ver. Soportando, sostenerse uno mismo y sostener al otro. Anejomai, sostenerse a uno mismo y sostener al otro, al punto de padecer, sufrir, hacer nosotros la fuerza por el otro. Hacer nosotros la fuerza por el otro, por el que está dispuesto. Hacer la fuerza por el dispuesto. Soportando. A veces va a ser difícil. Las posturas, las actitudes de algunos va a ser difícil. Sepamos que estamos ministrando lo eterno. Soportando a los otros, soportando a mi hermano, sufriendo su carga. Hay una sola ley de este lado de la eternidad. Gálatas capítulo 6. Un día estudiaremos Gálatas también. Gálatas capítulo 6 dice, llevad las cargas los unos por los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley de este lado de la eternidad. Soportando los unos a los otros. Y esa expresión los unos a los otros es la dinámica de todo el Nuevo Testamento. Ya desde el Nuevo Pacto, imagínense en el pacto eterno, de este lado de la eternidad. Los unos a los otros es la dinámica que se genera en la edificación del Cristo corporativo. El Cristo corporativo que es diseño no solamente de la iglesia, sino de toda la humanidad. Fue diseño de la iglesia en la dimensión del Nuevo Pacto, pero es diseño de toda la humanidad de este lado de la eternidad. Entonces, ¿cuánto más los unos a los otros? Espiritualidad es lo que vivimos de la piel hacia adentro, pero también es lo que expresamos en la dinámica y el encuentro entre nosotros. Eternidad, esencialidad y espiritualidad es lo mejor de nosotros. Cuando vos y yo, cargados de este nivel de revelación, nos encontramos, entonces se cumple lo que la Escritura dice, perdonen. 1 hará huir a 1000 y 2 a 10.000. Esa es la dinámica sinérgica que se genera en el reino de Dios. Por eso estar juntos, hacer contacto, es fundamental, pero un contacto operativo, un contacto útil, no un pasatiempo, mi hermano, una edificación mutua, un relacionamiento de intercambio y transferencias del reino. Los unos a los otros. La expresión en griego alelón. Dicen que, no los conté nunca, aún lo voy a hacer, hay 42
expresiones de los unos a los otros en el Nuevo Testamento. Y ese es el verdadero servicio y ministerio, los unos a los otros. Soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros. Estamos solo en el primer tramo de la manifestación, el carácter. El primer tramo de la manifestación que titulamos Las virtudes del carácter de Cristo. Perdonándoos, perdonar, harizomai, conceder como favor a partir de la bondad, del rescate, del pago, perdonar, entregar, conceder, dar. La experiencia más liberadora del ser humano, de tal manera que Jesús dice, si no perdonan, no son perdonados por el Padre. Si queremos experimentar la libertad del Espíritu, perdón es la expresión. Soltar, dejar ir. No podemos enfrentar la eternidad presente en nuestra vida cargando un bagaje de heridas, malas experiencias, personas indeseadas en nuestra vida. Lo peor de ello, no lo podemos cargar. No estamos hechos para eso. Por lo tanto, soltar, dejar ir. ¿Cómo? Como Cristo dejó ir nuestro pecado, como Cristo nos deja ir a nosotros, nos suelta en libertad plena. La consecuencia de redención en la palabra potenciada, apolutrosis en griego, que significa ser sacado a la máxima expresión de libertad. Eso es redimir. El mundo fue redimido, hermano. Bueno, no tengo tiempo de esto. Conceder como favor gratuito, entrega, perdón, rescate, liberación. Perdonando de nuevo, la expresión alelón, los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, vamos. ¿Quién te puso como juez de tu hermano? Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El parámetro es el perdón de Cristo. Primer tramo del camino de la manifestación operativa, la virtud del carácter de Cristo. Todos estos elementos que estuvimos viendo forman parte de la composición de la virtud del carácter de Cristo. Allá por la década del 50 hubo un pastor no convencional, no tradicional, con un gran entendimiento en los Estados Unidos de estas verdades del Cristo en y a través de nosotros, que entendió muchas de estas cosas. Su nombre se llama Neville Goddard, se dice muchas cosas de él, sus escritos han abierto los ojos a muchas personas, aún muchos que no se han identificado con la fe, otros tantos que sí, él se identificaba profundamente con la fe cristiana, que él hablaba de la manifestación de quien somos en esencia, de la divinidad, del Cristo en el que somos y existimos. Él ya hablaba en aquel tiempo, mi creer es que en todos los tiempos ha habido hombres y mujeres con gran luz, que han irradiado la luz de la eternidad. Lo podemos ver en toda la escritura y lo podemos ver en la historia del hombre. Y este hombre habló específicamente algo que está de acuerdo con los textos que van a venir, con el verso 15 y verso 16. Pero especialmente con el verso 14. Él habló de que hay dos canales de manifestación de quién somos en esencia. Él dijo así:
Él dijo que la emoción y la palabra son los elementos que nos ayudan a parir la manifestación de lo que somos. La emoción y la palabra hablada, recibida, creída y soltada. La emoción y la palabra. Yo quiero que observemos, nosotros podemos darle hoy otra contundencia y valor a aquel elemento tan ilustrativo y tan valioso para nosotros. El segundo tramo de la manifestación, el primero tiene que ver con las virtudes del carácter de Cristo. El segundo que vemos, el segundo tramo para la manifestación de la plenitud operativa, es el vector, el canal, el vector de la manifestación de Cristo. O los vectores, acá pusimos dos, emoción y palabras. Verso 14, quiero leer, por favor. Hablando de carácter, y este verso es transicional y es el más importante del texto que vemos hoy. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Vestidos de amor. Hermano, de este lado de la eternidad, el elemento básico, fundamental, fundacional, es el amor. Porque es básicamente la esencia de Dios. Ya decía Juan, sencillamente, Dios es amor. Por eso el apóstol del amor, Juan, hablaba de esta verdad. Junto con Pablo, los dos hombres con más luz, más vislumbre, más anticipo del tiempo que iba a venir, luego del año 70, el tiempo de la plenitud de los gentiles. Diga amor. Amor lo abarca todo. También abarca la emoción. No es emoción, pero abarca la emoción. Yo sé que muchos de nosotros hemos estado siendo parte de un sistema, y esto es una palabra de advertencia para la mayoría, donde hay una tendencia, esto estoy hablando de la iglesia evangélica promedio, en un momento en una expresión de culto, se maneja determinados códigos de manipulación emocional. Mi hermano, dejamos de lado aquello. Porque cuando nosotros entendemos claramente quién somos y la responsabilidad al asumir la manifestación de aquello, sin lugar a dudas va a haber una profunda emoción, que no va a ser artificial, no va a ser producida por cuestiones externas, va a ser producida por una verdad interna que se nos revela y se nos descubre a partir de la palabra. Va a haber una profunda emoción. Miren, no suelo ser una persona desequilibrada en mis emociones. Algunos me pueden definir como alguien apagado en exteriorizar cuestiones. No coincido mucho con lo que dicen eso, pero algunos me han dicho esto. Digo, me emociona hasta lo más profundo de mi ser descubrir estas verdades que tienen que ver con el reino. Y emocionate con quien sos. Portás y tenés el privilegio de expresar la vida del Cristo hoy para este mundo. Emocionate, entusiasmate con aquello, porque la emoción que produce la carne detiene la manifestación, pero la emoción que produce el espíritu la potencia, la agiliza. Emocionate profundamente con tu propósito, con quién sos. Hay una energía, permitime, que proviene del espíritu.
Las emociones no son malas, hay emociones malas y hay emociones buenas. Las emociones buenas tienen que ser elevadas, sublimadas, porque son parte del poder de manifestación, son el canal de alumbramiento, es un vector de manifestación del Cristo en el que somos. Hay emociones buenas, hay emociones buenas, amor, seguridad, paz. Son emociones, gozo, alegría, son emociones buenas y las otras van a estar. Hay que moverlas, hay que gobernar sobre nuestro ser interior, sobre nuestra alma, para moverlas a este nivel de energía que producen las emociones buenas. Diga conmigo amor. Amor. Verso 15. Y la paz de Dios gobierne. Diga amor y paz. La paz de Dios gobierne. Primer vector de manifestación, amor, paz, emociones profundas, son más que emociones, son principios del espíritu, provienen de la eternidad, pero en nosotros se manifiestan como emociones. Podés estar pasando una situación de dificultad crítica, dura, difícil. Pero tu vector de manifestación es, me emociona ser y estar en Cristo y que Él sea a través mío y a través de nosotros, mis hermanos. Construyamos esos vínculos de amor útiles para la manifestación del reino presente en la dinámica entre nosotros. Emoción. En segundo lugar, y tengo que ir acelerando para poder terminar hoy, palabra, segundo vector. Primer vector, la emoción. Me emociona, mi hermano, estar en contacto con ustedes porque, quiero decirlo, puedo ver lo que está viniendo en la dinámica de las relaciones. Puedo ver el provecho del reino, puedo ver la activación del reino presente, puedo ver la manifestación del Cristo en sus proyectos personales, en la concreción de sus deseos y sus sueños, en su desarrollo emocional, laboral, profesional, intelectual. Puedo ver el reino de Dios, la vida de Cristo que viene, mi hermano. Ese es el potencial que tenemos, lo que viene. Para eso necesitamos ese apalancamiento unos a otros. Emoción. Segundo vector de la manifestación de Cristo. Palabra. Palabra. La palabra de Cristo. Ojo, el logos. Ojo que no hablamos, por supuesto, es valiosísima la palabra escrita. Esto es la palabra escrita, pero la palabra escrita sin el grafó, sin el espíritu, tiene un nivel muy básico de utilidad. Y corremos el riesgo, lo que el apóstol Pablo dice, la letra mata, el espíritu edifica. Palabra, la palabra de Cristo. Cuando hablamos de la palabra de Cristo, hablamos de la palabra revelada presente para hoy y ahora. No hablamos del rema, no hablamos de la palabra soplada por el Espíritu, hablamos de la palabra encarnada. Cuando la palabra de Cristo para el hoy y ahora operativo y provechoso del hombre se hace carne en nosotros, toma lugar en el plano físico material, se hace carne en vos, se hace la expresión de Cristo para tu generación. Esa es la palabra de Cristo, la palabra eterna, la palabra siempre vigente. No es una palabra,
no es una palabra repetida de la Escritura, ni siquiera bajo la revelación, que no es poco del Espíritu. Es la palabra, la expresión de Cristo hecha carne en vos. Es cuando alimentamos al hambriento, contenemos al desprotegido, somos la expresión de justicia para el que la busca, somos la provisión para quien lo necesita, somos la palabra de ánimo para elevar el espíritu de alguien, somos la semilla, el despertador de aquella conciencia que necesita esa palabra para activarse y despertarse. Ahí, cuando somos la palabra encarnada, la honra que portaba Jesús, definitivamente tenía que ver con ser la expresión de la palabra divina caminando entre ellos. Y nosotros lo somos para esta generación. Totalmente. Hablamos de que la palabra de Cristo somos nosotros cuando encarnamos esa palabra para nuestra generación. Qué responsabilidad. Qué privilegio. Qué privilegio. Qué emoción. Qué privilegio. Qué desafío. Y acá estamos. 2023, 12 de marzo, al punto de dar a luz. Cristo naciente para las naciones. Vectores de la manifestación de Cristo, la emoción y la palabra a ese nivel. ¿Y cómo se expresa? Pablo usa una similitud con el pasaje de la llenura del Espíritu, la completitud del Espíritu, el pleró del Espíritu, cuando dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, Efesios 5:18, antes bien, sed llenos del Espíritu, cantando con salmos e himnos espirituales, alabando y dando gracias a Dios en vuestros corazones. Eso dice Efesios 5:18 y 19. Y dando la idea de una llenura, un viento que da sobre una vela que la hincha para darle dirección a la vida. Pero acá habla de la morada de la palabra de Cristo. No dice Cristo morando. Quiero decirle algo que vengo repitiendo, tengo pocos minutos por delante. El paradigma de presencia en la iglesia tiene que dar lugar al paradigma de esencia, a la expresión de esencia. No le llamo paradigma de esencia. Tiene que haber un cambio de mentalidad, porque el paradigma de presencia ubica a Cristo como algo en nosotros, pero aparte de nosotros. Cristo es en nosotros, pero es parte de nosotros. Somos totalmente en Él. Es algo fusionado, no es algo que podemos decir esto es Cristo y esto no es Cristo en nosotros. Palabra. Dice que la consecuencia de que la palabra de Cristo more en nosotros es enseñándonos unos a otros en esa transferencia dinámica de lo de Cristo que hay en mi vida puesto en lo que de Cristo hay en tu vida, y esa transferencia mutua, esa retroalimentación virtuosa, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, de nuevo la expresión unos a los otros, ya por tercera vez en el texto, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué cantando? Hice esta pregunta y encontré una respuesta en el Señor. Porque cuando la canción está vinculada a los estados de ánimo. La canción está vinculada a las emociones, al alma. ¿Está alguno gozoso? Lo expresamos como cantando. ¿Está alguno triste? Y escuchamos esas melodías melancólicas. Para toda ocasión hay una expresión de nuestra alma, básicamente arte es eso, es la expresión del alma, en forma de canción. Diga emoción.
Cuando estamos profundamente emocionados, hay toda expresión para canalizar aquello y brota arte de las vidas. Yo cantar soy muy malo. Sí me gusta escribir. Sí me gusta escribir. Y me expreso tal vez mi alma escribiendo. Pero remarcando los vectores para la manifestación, emoción y palabra. No mates, no canceles tus emociones positivas. Las otras, las de la carnalidad, las de baja vibración energética, hay que cancelar, sacar, arrancar, desarraigar. Odio, resentimiento, frustración, temor, todas las cuestiones, inseguridades, todas esas cuestiones emocionales hay que arrancar, pero amor, seguridad, gozo, alegría, amistad, todo eso hay que potenciar, elevar, porque van a hacer que la manifestación de lo que somos en verdad en el espíritu venga al plano físico y material. Verso 17. Y todo lo que hacéis, todo lo que tu vida exprese, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Porque la vida de Cristo, ahora, tercer tramo de la manifestación, es expresada plenamente en nosotros. Hoy Cristo tiene tu rostro, mi hermano. Hoy Cristo tiene mi rostro. Hoy Cristo tiene tu expresión y tiene mi expresión. Fluyamos en Él. Fluyamos en la vida crística, que es nada más ni nada menos que la vida de Cristo en y a través de nosotros. Alguien dijo, más que Cristo es imposible. Menos que Cristo, para aquellos que tenemos esta revelación, este acceso. Menos que Cristo es indigno. Crezcamos en todo, en nuestra vida personal, afectiva, relacional, en la relación con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestro círculo de relaciones, en nuestros trabajos, en nuestras profesiones. Seamos la respuesta a este mundo, porque portamos la unción del gobierno del reino, el Cristo en el que somos y existimos. Crezcamos, más que en la gracia plena, superior. Crezcamos en la plenitud operativa en todas las cosas de la vida. Mi compromiso con tu vida, mi hermano, es desde las herramientas que hoy puedo usar. Es ser un punto de apalancamiento con tu vida. Y mi proyecto es que juntos podamos tejer relaciones que apalanquen a nuestros hermanos a expresar la vida del Cristo hoy. Los bendigo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, nuestro deseo es honrar la vida que portamos, Señor, y que nos has dado con amplia generosidad, con amor eterno, Señor. Derramaste tu existencia en nosotros y nos hiciste una expresión tuya de este lado de la eternidad, en la temporalidad. Padre, nosotros te amamos y nos consagramos entregados y dedicados a la tarea de manifestar tu carácter a este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.